Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Yo soy Marcelo Fel y esto es Hablemos. Bien, hoy vamos a conversar con dos invitados especiales. Vamos a conversar con el presidente del CEN, del Movimiento Académico Patriótico, el ingeniero Javier Luna, y el secretario general Vicente Sea, quien nos acompaña en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, señor Vicente. Al contrario, mire, a ver, vamos a conversar, vamos a entrar en confianza y conversar sobre temas políticos. La política en nuestro país está bastante, vamos a decir, un poco de cabeza y están apareciendo nuevos movimientos, ahora que se acerca ya el tema de campaña. El Movimiento Académico Patriótico, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué cosa es el Movimiento Académico Patriótico? Bueno, el Movimiento Académico Patriótico Amantes del País, así es el nombre de la denominación completa. Ya. No, es un conjunto de profesionales que multidisciplinariamente tratamos de hacer una solución para el país. Entonces, en este equipo de trabajo hay profesionales, técnicos, emprendedores, militares en retiro, personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay bastantes militares en retiro que están en este movimiento. Unos han sido resilientes, incluso después o antes de salir han estudiado, como en el caso del doctor Vicente Sea, que es abogado de profesión, el que habla es ingeniero de profesión, con doctorado en ingeniería militar. Entonces hemos sido resilientes y nos hemos, de repente, caprichosamente, nos hemos opuesto al destino, no nos hemos conformado con lo que teníamos y hoy queremos ofrecer al país ese bajo reconocimiento y experiencia. ¿Y qué es lo que ofrece el doctor Sea? ¿Y qué es lo que ofrece el Movimiento Académico Patriótico? Nosotros en realidad, así, a rajatabla, ofrecemos un cambio real. Ofrecemos un desarrollo eficiente y cambiar la política tradicional. Te explico más o menos. Nosotros en el Perú estamos acostumbrados a tener pues, un sistema en el cual se puede decir que el que es corrupto es aplaudido, o que el que es corrupto, qué vivo que es. Nosotros mantenemos una política de valores, de principios, y más aún también tenemos que considerar pues, el hecho de que parte de nuestra organización la conforman pues, un pelotón, un equipo de profesionales que pertenecen a una asociación que se llama Apura Perú, que son peruanos que residen en el extranjero. Ellos han estudiado, técnicos y profesionales han estudiado en el extranjero, ellos viven allá en otra realidad. Muchos peruanos que han salido en algún momento han migrado por mejorar la calidad de vida de sus familias y de ellos también. Han estudiado con becas y se han preparado en el extranjero y viven esa realidad por años en el extranjero. Esa realidad que viven por años, ellos las han puesto a disposición de los gobiernos con la finalidad pues, de plantearles un cambio de política diferente, pero acá en el Perú no se hace. No se hace porque acá la corrupción es la primera. Claro, realmente se dice una cosa y se hace otra cosa, ¿no? Vemos a diario, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Que se dice una cosa, se hacen otras cosas, se dice y se desdice. El Movimiento Académico Patriótico nace como una esperanza de repente también para los jóvenes, porque los jóvenes como que están flotando y divagando por ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ofrece este movimiento para los jóvenes? Yeah. El tema pasa por la falta de oportunidades en el país. Por ejemplo, tenemos el problema de la inseguridad ciudadana, que es un problema transversal. Total, sí. Para todos los sectores. Sí, eso no se puede hacer inversión si hay amenazas, ¿no?, de la delincuencia. Yo no puedo desarrollar algún tipo de industria porque tengo extorsión. Entonces, los jóvenes no tienen oportunidades. Al no tener oportunidades, buscan las soluciones más fáciles, facilitismo. Entonces, nosotros entendemos que la inseguridad ciudadana no solamente se va a combatir con represión, sino con un aspecto donde haya la oportunidad de que la población, por ejemplo, se desarrolle. Él pertenece a una generación privilegiada en la que antes había los campeonatos interescolares. Claro, lo que ha desaparecido. Claro, en verano había el campeonato de la prensa, Coca-Cola, que todos esperamos con ansiedad para jugar interdistritales. Eso no existe. Nosotros proponemos una serie de oportunidades tanto en educación, en cultura, en turismo, para que el joven tenga la oportunidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros entendemos que con las oportunidades que se le den a los jóvenes van a tener más posibilidades de no pensar en cosas negativas. Y si a esto le aunamos el tema de las oportunidades, por ejemplo, educativas, y a esto ya le vamos a sumar el tema, por ejemplo, de la Escuela de Talento Regional que proponemos crear,
donde el joven va a tener la oportunidad, gracias a su talento educativo, tener la posibilidad incluso de formarse en el extranjero para regresar a su región a generar desarrollo. En el tema educativo, doctor, por ejemplo, se ha perdido esa mística de la enseñanza, ¿no? En los colegios ha desaparecido la educación física. Mente sana y cuerpo sano. ¿Qué ha pasado con la educación en nuestro país? Nosotros tenemos una educación que, lo acaba de decir bien claro, podríamos decir de alguna manera, está de cabeza. Ya el tema de la educación cívica misma no existe el amor a la patria, no existe pues el amor a los valores, no existen muchas cosas. Te quería hacer justo tocar un tema puntual a lo que tú refieres. Nosotros estamos proponiendo prácticamente una revolución educativa. ¿En qué sentido? Mira, en nuestro equipo hay un científico peruano que él ha tenido pues más de 30 años estudiando el cerebro, por ejemplo, y él pues ha descubierto un método de enseñanza diferente en el cual niños aprenden a leer sin conocer el alfabeto, por ejemplo, que es el método tradicional. Y este método ya lo ha puesto en práctica en lugares como en Puerto Nuevo, que es una zona bien pobre en el Callao, en los barracones del Callao, y con mucha eficiencia, sobre todo también en niños que han sido víctimas pues, de la infección o la contaminación del plomo en la sangre. Entonces esos niños han llegado con este método a superar la deficiencia que tenían y han desarrollado. Entonces no es tan cierto el tema que digan que por la contaminación de plomo ya no pueden, los niños o los jóvenes ya no pueden desarrollarse. Sobre todo lo que está pasando en La Boya, en Cerro de Paso, por eso que te digo, es una ciudad totalmente contaminada. Por eso es que el apoyo y el aporte de este científico peruano es Luis Vázquez, se llama científico sanmarquino, ¿no? En realidad pues nosotros con este método queremos revolucionar. Hay algo que también es importante, nosotros queremos retomar el tema de los valores y los principios. Que en los primeros años de estudio pues lo dediquemos a cimentar y hacer sólida ese tipo de educación para que los chicos vayan desarrollando. Mira, a ver, los japoneses los primeros años no tienen ni nota los chicos, pero claro, se lo van preparando. Se aboca mucho a la niñez, ¿no? Yo creo que eso es un detalle. Y de ahí hay que formarlos para que puedan. Claro, y la educación sobre todo, ¿no? Y la educación es básica, la educación, nuestra educación en el Perú, creo que por eso estamos en los últimos lugares, porque yo creo que la educación se ha convertido en un negocio y no en un derecho. Así es. Me parece, ¿por qué? Porque ahora, con el respeto de muchos centros educativos, cualquier casa es colegio, ¿no? Entonces ya no se tiene el ambiente las condiciones apropiadas. Total, ¿no? No hay. Entonces, y estamos en los últimos lugares de educación. El movimiento académico patriótico, ¿cómo va a trabajar ese tema educativo? Yo quería redondear eso que ha mencionado el secretario general, el doctor Sea, el tema de la formación en valores. Nosotros tenemos que ser demasiado rebeldes para salir del sistema tradicional en referencia a la currícula escolar. ¿Quién le impone? ¿El Banco Mundial? ¿Quién nos impone esa currícula? Si usted recorre Latinoamérica, solamente varía la geografía y la historia de cada país, después es la misma estructura. Así es, ¿No? es. Entonces nosotros Como una contracorriente, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es radicalmente ese cambio. Como país soberano, imponer nuestra propia currícula. Entonces, si hablamos de cambiar la nueva generación, tenemos que hablar en primer grado, en inicial y segundo grado, dedicarle un 60-70% de contenido educativo en valores, porque estamos formando al futuro ciudadano. Fíjese usted habló de la contaminación. Nosotros revolucionamos la currícula y queremos imponer, si se puede, que se enseñe obligatoriamente manejo y gestión de la evaluación ambiental. Y bueno, sobre todo ahora, por ejemplo, hemos entendido que el Ministerio de Educación ha exigido, es una exigencia a los alumnos de quinto año, el curso de Economía, Marketing y Empoderamiento Empresarial, que me parece correcto porque muchos de los jóvenes hoy en día, por varios factores, no van a ir a la universidad terminando el colegio. Entonces hay que prepararlos desde la escuela para que puedan enfrentarse al mercado laboral, ¿no? Los famosos emprendedores, ¿no? Los emprendimientos desde la escuela. La escuela tiene que ser la base de la formación, una formación técnica. Cuando le mencionaba el cambio de currícula drásticamente, estamos hablando de implementar, por ejemplo, el curso de educación financiera. Ese curso, por ejemplo, le va a permitir al alumno en secundaria conocer qué es un ahorro, qué es un flujo de caja, qué es una inversión. Entonces va a pensar 50 veces antes de endeudarse con una tarjeta de
crédito. Claro. Y va a saber administrar lo poco o mucho que gane. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Hay muchos jóvenes que entran al mercado laboral, en estos centros comerciales o trabajos menores, y lo primero que les ofertan son una tarjeta de crédito. Y el joven se siente como que ya soy mayor, tengo una tarjeta, y se endeudan, y lo poco que ganan se va ahí y terminan endeudados. O sea, hay un tema muy importante que se tiene que tomar en consideración, y es el tema, pues, de que las bolsas de empleo en el Perú las generan las pymes y MIPES, los emprendedores. Los emprendedores, es verdad. Estamos arriba del 90% de generación de Producto Bruto Interno a través de las pymes y MIPES. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra realidad peruana, nuestra realidad en la que nos encontramos, hace que nosotros tenemos que apostar por esos emprendedores. ¿Y cómo apostamos por esos emprendedores? Como dice el presidente del MAP, nosotros apostamos formándolos desde el colegio ya, para que puedan salir y tener un emprendimiento con éxito. Vamos a apostar, pues, de alguna manera, dándoles unas políticas de apoyo al emprendimiento, ¿no? Entonces, nosotros sí ofrecemos un cambio diferente. Uno de los cambios que tenemos también es el tema de la propuesta de crear, por ejemplo, el Banco del Emprendedor, ¿no? El Banco del Emprendedor es algo que similar, se puede decir, a lo que era o es el Banco de Materiales, ¿te acuerdas? Claro. Pero en el Banco de Materiales todo venía en cabeza. Eso, pero no dio resultado. En el Banco del Emprendimiento es algo totalmente diferente e innovador. Lo que estamos planteando nosotros es que, por ejemplo, mi persona tiene un proyecto de repente para poner un taller, etcétera. Su expediente, su proyecto lleva al Banco del Emprendimiento y se presenta y se evalúa. Con los asesores guían a la persona que presenta el emprendimiento. Si quiere comprarle una máquina, un torno, lo que sea, lo compra, le hacen una guía, un asesoramiento, y lo que genere ese emprendimiento va pagando. Una asesoría permanente. Así es, va pagando, ¿no? Claro. O sea, los jóvenes iban a tener un espacio en el MAP, van a tener un espacio asegurado, por supuesto, en eso. Ahora, y dentro de las corrientes que existen en diferentes movimientos políticos, ¿cuál es la línea que tiene el movimiento académico patriótico MAP? ¿Cuál es la línea? ¿Es de derecha, de izquierda, de centro? ¿Cuál es la línea en la cual van ustedes? Nosotros obedecemos a un único criterio, que es el progreso del país. Entonces, nosotros no polarizamos al país ni con izquierdas ni con derechas. Hasta cierto punto tomamos el tema de ser eclécticos, o sea, tomar lo mejor de cada sector en beneficio de la sociedad peruana, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gobierno regional, por ejemplo, del Callao, ha creado un modelo educativo muy exitoso, ¿ya? Y esa escuela de talento regional está sustentado en el canon portuario. Entonces nosotros decimos, esa idea puede ser de quien sea, es un modelo finlandés, pero ha sido exitoso. Lo tomamos y ahora, como política pública de Estado, necesitamos implementar la escuela de talento regional en las 24 regiones del país donde hay canon. Hay el canon minero, gasífero, portuario, petrolero, lo que sea. Porque esa escuela se subsidia. ¿Con cuánto cree usted anual? Solamente 3 millones de soles, y eso no hace ni cosquillas al tema del canon. Claro. Y hablando sobre puertos, todos sabemos y se habla mucho del próximo puerto a inaugurarse, el puerto de Chancay, que nos abre las puertas al mundo, convirtiendo al Perú prácticamente en la puerta hacia América Latina, ¿verdad? El centro del comercio internacional, sobre todo de esta potencia que es China, que nos está invadiendo y está entrando en todo ámbito. ¿Cómo ve usted eso realmente beneficioso para el Perú? ¿Los convenios, los contratos que se están haciendo son reales? Miren, acá hay un tema muy importante. Aquí está en cuestionamiento el tema de la exclusividad de uso que le están dando a esta empresa. Y eso no es tan pagado en la ley actual. Pero esa empresa ya invirtió una cantidad onerosa. Pero si el Perú todavía hay que empiecen a trabajar, a invertir para darse cuenta de eso. Pero acá nosotros recibimos noticias direccionadas. Por ejemplo, se nos hace creer que China en el mundo es una potencia a través de España, las agencias de noticias, ¿no es cierto? Pero ojo, mucho cuidado con ese tema de la exclusividad de uso, porque China tiene mala experiencia en África. El mismo contrato de exclusividad tuvo, y ¿qué ha hecho China? Le metió su armada y se apropió del lugar.
No vaya a ser que geopolíticamente ocurran casos como estos y se va a crear un problema. ¿Por qué? Porque China, si invade el megapuerto, suponiendo que quiera apropiarse, ¿quién va a hacer el bloqueo? Estados Unidos. No, se crearía un conflicto realmente bastante serio. Pero eso no es el tema es que toda nuestra exportación va a salir por ese megapuerto que queda paralizada la economía. Se queda para quitarse, es cierto. Y yo creo que de repente el gobierno de turno, porque está aquí a puertas ya la reunión de la PEC que se hace en Perú, van a tener que tocarlo con pinzas, me parece, ¿verdad? No sé qué opina como abogado de ese tema. Bueno, al respecto, nosotros tenemos que ser bien cautos sobre ese tema, pues es un tema muy delicado, ya lo acaba de decir el presidente. Nosotros tenemos que evitar que esto trascienda en realidad a márgenes mayores. El megapuerto es una esperanza de trabajo también para miles de personas, y no podemos hablar de millones, pero tenemos que trabajarlo con mucho cuidado. El tema de la exclusividad, como bien has dicho tú, es un tema que se tenía que esperar que inviertan millones para que recién salga a la luz. Pero tenemos el tema que ya se estaba haciendo el requerimiento anteriormente, pero no le daban cabida, no le daban cabida para que se pueda atender, y se ha dejado ir avanzando. Esto, claro, eso camina de una manera perjudicial para el país. Así es. Como imagen y como también como imagen, porque imagínate cuántos millones y qué empresario va a querer venir a invertir. Claro, para invertir si no hay reglas claras, si no hay reglas que a última hora te saltan un agua por la mano. Es lo mismo que está pasando con los peajes, ¿no? Sí, prácticamente casi similar, y es una experiencia que tenemos y que se debe tomar en cuenta. Volviendo al movimiento académico patriótico, entonces es un movimiento de cómo va el tema de la institución, cómo va el tema de los locales, cómo van caminando eso. Para llegar a ese punto, primero quería explicarte lo siguiente. Delante, hace un momentito, tu pregunta fue qué tipo son de izquierda y derecha, qué tipo de política manejan ustedes. Sí, yo te puedo decir lo siguiente, basándome también en la respuesta del presidente. En el Perú no podemos hablar de izquierda y de derecha. Lastimosamente los líderes y los partidos que mantenían ideologías hace tiempo que ya prácticamente desaparecieron, porque ahora se han constituido en locales fantasmas que solamente se activan en temporadas electorales. Pero una verdadera vida política, se puede decir, ¿no? Es cuando tú tienes locales, partidos vivos, donde se manifiesta la ideología, se va preparando a los futuros líderes, etc. Entonces se hace vida partidaria. En la actualidad no tenemos eso, en realidad no existe. Los partidos prácticamente han desaparecido, ¿no? Los tradicionales no existen. No existen. Entonces nosotros tenemos que ver en ambos lugares, en la izquierda, derecha y en el centro, hay personas aptas, personas con voluntad de trabajo, personas que sí creen en el Perú y personas que pueden sacar adelante nuestro país. ¿Cómo creer en la política del movimiento académico patriótico? ¿Cómo creer en sí el movimiento? Te explicaba al inicio de nuestra intervención, al menos a mí en ese sentido, que nosotros tenemos unos pilares bajo los cuales nosotros vamos a sostener lo que nosotros vamos a plantear. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un tema que muchos partidos solamente luchan para llegar, pero no se preparan para gobernar. Cosa muy distinta con nosotros, que nos hemos preparado para gobernar y ahora estamos pidiéndole al pueblo peruano que nos ayude a llegar. ¿Por qué? Nosotros nos hemos preparado para gobernar porque tenemos un contingente de más de 2.800 técnicos y profesionales que han estudiado en el extranjero, viven en el extranjero, viven otra realidad distinta en la cual la corrupción es severamente sancionada, cosa que en nuestro país impera por todos lados. Es lo primero, el primer contingente que tienen, sumándose a los profesionales del Perú, que en realidad tengan una línea acorde con lo que estoy manifestando. Qué interesante. El otro pilar que tenemos también, y justo está en la experiencia del presidente, la mía y en la de muchos, hemos tenido el orgullo y el honor de servir a nuestra patria
En este caso somos Son los marinos. subalternos, somos marinos en situación de retiro. En situación de retiro. En situación de retiro. Conocen la realidad del Así país, porque fíjate, los militares, cuando se le corte, los militares son, creo yo, las personas que conocen la realidad de nuestras fronteras muertas, que no es frontera viva, ¿no? Porque somos destacados a diferentes partes del Claro, país. yo alguna vez he preguntado en una entrevista a un candidato al Congreso y le pregunté, ¿usted ha ido por Guayaquil? Y no sabía que Guayaquil existía y que Guayaquil era un punto donde había peruanos que hacían la bandera de la, ¿no? Cantan el himno los domingos, pero que no conocen realmente ni siquiera cuáles son las fronteras que tiene el país. Por supuesto. ¿A qué tocaba este punto? Porque muchos dicen, son militares. Te tocaba este punto porque sencillamente tenemos un tema. Tenemos el tema que si los compatriotas que están estudiando en el extranjero, que han estudiado y que viven otra realidad por años, respetando las leyes, los reglamentos, etcétera, y que saben que es bien penado y sancionado, si es que ellos vienen a querer aplicarla acá, vamos a estar pues se va a encontrar con mucha gente, los funcionarios de hoy en día, que sencillamente a veces van y la cohibición que por acá, la viveza y la corrupción es el pan de cada día. Sí. Estos señores sencillamente no van a poder aplicar las políticas que se quieren implementar. Para eso necesitamos una contraparte en el Perú que esté acostumbrada a trabajar bajo reglamentos, en línea, respetando, etc. Y esa contraparte, con el respeto de todos nuestros compatriotas, las encontramos con el personal que ha estado 15, 20, 30, 40 años formado en las Fuerzas Armadas. Qué bueno. En primer lugar. Entonces, ellos se complementan, el otro son los profesionales. Qué bueno, qué interesante. Yo Me quería parece bien. resaltar algo muy importante que de repente estábamos obviando. Cuando nosotros hablamos de académico y patriótico, amantes del país, es porque esto tiene un antecedente en la sociedad patriótica amante del país en la época de la emancipación liderada por Irlanda. Y el pilar de esa sociedad era la práctica de la deontología. Y es lo que nosotros imponemos como condición para ser parte de este equipo. Porque no podemos tolerar gente que no sea deontológica. Las miles de normas que existen en el país no son deontológicas, salen con interés propio. Fíjense ustedes, estamos hablando de la ley de deforestación. O sea, estamos legalizando la tala ilegal con una concesión. Estamos hablando de la concesión del agua. O sea, podemos vender un lago, un río, el mar. Tenemos 159 cuencas hidrográficas. Fíjense usted cómo piensa esta clase delincuencial de políticos y cómo pensamos nosotros. Por el contrario, mientras ellos están pretendiendo robar, en saquear el país, nosotros pretendemos crear el primer banco de recursos naturales que defienda las 159 cuencas hidrográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo de agua, un río, un lago, se pone en valor la calidad de agua. ¿De acuerdo a qué? Al uso, si es de brebaje, si es de regadío o de consumo humano. Poner en valor la cuenca, cuánto vale el aspecto paisajístico, la flora, la fauna. Entonces, en función a eso, con ese banco de recursos naturales, podemos potenciar el país. Que bueno, realmente son temas muy puntuales, muy interesantes y esperemos que el movimiento académico patriótico logre su inclusión y pueda de verdad desarrollar todos estos puntos importantes para el país, por el bien del país, por el bien de los jóvenes. Y no solamente por los jóvenes, sino por el adulto mayor también, porque están viviendo aquí en este país y creo que merece lo mejor. Leon, quería puntualizar un punto porque me hiciste una segunda pregunta, que era en cómo íbamos nosotros con el registro, con la organización. Te digo que nos sentimos bastante, contentos, bastante entusiasmados con los logros que vamos consiguiendo. Hemos tenido reuniones con agrupaciones que se han sincerado y que ellos han hecho un avance, pero que saben que no van a poder llegar a inscribir su partido y se están sumando con Están nosotros. haciendo alianzas. Estamos haciendo alianzas, se están sumando, estamos creando nuestras bases en diferentes regiones, como en el preámbulo hemos tenido un diálogo donde hemos manifestado que tenemos, por ejemplo, ¿no? El secretario general de la región Amazonas, que tiene pues un contacto directo con los APUs, tenemos en La Libertad, en el mismo Puno, y en diferentes regiones, en Cajamarca, en Tumbes, Piura, Ancash, estamos organizados ya a nivel nacional, y es por eso que ya todos se informan y van viendo que el MAP está dando la hora y están pues siempre las puertas abiertas, porque sabemos que aquellos que no saben que no van a llegar, que no sean pues también tan ingenuos y que de la noche a la mañana no se le va a presentar
la luz y van a inscribirse. Así Vengan acá que el MAC pues, se espera con los brazos abiertos. Bien, así que ya saben, amigos, la coyuntura política en el país sigue creciendo, nos acercamos ya a las campañas y el movimiento académico patriótico pues nace como una alternativa, así que son ustedes los que van a elegir realmente a quienes van a conducir los destinos de este país. Bien, con nosotros ha sido un gusto conversar con ustedes y con ustedes será hasta otra oportunidad en el próximo programa. Hasta pronto.